empieza a desarrollar lo que se llama un bow hueco, es decir, un sistema en forma de arco, que al mismo tiempo comienza a desarrollar estos dos vórtices en sus extremos, es decir, un vórtice ciclónico para, digamos, el hemisferio norte en este caso, y un anticiclónico también para el hemisferio norte en el extremo sur en este caso. Esto eventualmente podría llegar a evolucionar a partir de esta etapa más madura, más intensa, en la estructura de coma, que nosotros vamos a ver como una coma invertida, que está formada por una cabeza donde sigue la vorticidad ciclónica importante y una cola donde podría persistir o no una vorticidad de tipo anticiclónico en niveles medios, ¿sí? Esto lo que induce es un flujo posterior dirigido hacia la parte posterior del sistema, en niveles medios también, que vamos a ver a continuación. Bueno, y esto puede persistir durante 6 horas, 12 horas o más. Bueno, esto sería para nuestro hemisferio, esto está sacado de un trabajo que se publicó en Meteorológica, donde lo que se hizo fue invertir para que podamos ver cómo, digamos, esto sería toda la traza de daños, y acá el vórtice, digamos, ciclónico estaría ubicado, en vez de estar ubicado al norte, estaría ubicado al sur, y la cola entonces del sistema dirigida hacia el norte. Acá en líneas punteadas tenemos el frente de ráfagas, y estos serían los vientos relativos al sistema, ¿sí? Bueno, esto está sacado de un trabajo de Fujita que realmente llegó a hacer investigaciones que hoy en día sus resultados siguen siendo en gran parte válidos, además por lo detallado y por lo bien que trabajó en la mesoescala, y digamos, es lo que trató de mostrar al comienzo, es que tanto un patrón de reflectividad con un eco en forma de gancho como un patrón en forma de bow hueco pueden ser ambos responsables de la ocurrencia de vientos severos y daños en superficie. Acá se ve un caso en particular que él documentó, en el cual uno puede ver a lo largo de unas 5 horas cómo va evolucionando el sistema hasta adquirir esta forma de coma que veíamos antes, y desarrolla inclusive en esta etapa una supercelda, ¿sí? Bueno, acá en este caso no ocurrieron tornados, pero puede llegar a suceder simultáneamente porque las condiciones del entorno se superponen, las que conducen a tornados y a descendentes intensas, ¿sí? Entonces uno puede ver cómo cada uno de estos sistemas desarrolló una zona de daños severos en superficie. Bueno, esta es otra situación en la cual es interesante ver acá como, digamos, como esquemas divergentes están todos indicados, y uno ve que hay distintas escalas inmersas en todo este sistema que llegó a cubrir en la dirección oeste-este alrededor más de 2 grados de longitud, ¿sí? Entonces uno puede ver que hay una serie de focos de descendentes intensas y vientos de ráfagas intensas en superficie, y estas zonas más oscuras son zonas que corresponden a, digamos, mayores intensidades de daños, F2 en la escala de Fujita. Entonces, lo interesante de ver es que se puede dar con un mismo sistema de mesoescala convectivo distintas escalas. Esto es uno de digamos, de los desafíos más grandes de poder entender por qué bajo las mismas condiciones del entorno se pueden llegar a producir tantas escalas diferentes de fenómenos convectivos que conducen a situaciones severas. Bueno, los bow huecos desde Fujita en adelante uno los puede llegar a identificar con distintas escalas. Pueden tener desde 20 o menos kilómetros, y entonces uno los puede asociar más a lo que sería una escala local convectiva, una celda, digamos,
a los 120 kilómetros o más. ¿Sí? Acá hay un caso típico donde vemos esta protuberancia, digamos esa forma de arco típica de un bow hueco. Pueden ser aislados o pueden llegar a formar parte de una línea de inestabilidad, que es digamos, un sistema convectivo mucho más extendido. Cuando forman parte de una línea de inestabilidad también se los ha reconocido con este nombre, que lo que está queriendo decir es que la línea de inestabilidad, al formar uno o más huecos, va a tomar una característica ondulada, así como una forma, un patrón ondulado en el patrón de reflectividad. Bueno, estas son dos figuras de un trabajo que salió en Meteorológica el año pasado, de una tormenta de octubre del 2008. Fíjense ustedes que no fue verano, ¿sí? Y esto también es característico en la ocurrencia de estos sistemas. Es característico de estos sistemas en los cuales muchas veces se dan en primavera o en otoño, si no necesariamente durante la estación cálida. Entonces acá lo que el radar de Ezeiza pudo mostrar es el patrón de reflectividad de dos de estos sistemas, y acá digamos se ven las isocronas del sistema que llamamos B2 y el B3, donde se ve bastante bien esta estructura que estamos señalando, ¿sí? Bueno, estas son imágenes sacadas del experimento BAMEX, que se realizó en Estados Unidos en el año 2003, y de un trabajo que sintetiza los primeros resultados, donde este es un caso de un bow hueco que no condujo a daños, ¿sí? Pero que a veces eso pasa, no todos los bow huecos son severos, ¿sí? Puede llegar a suceder que no, y lo que uno puede ver que es interesante, estas son las flechas, no sé si las alcanzan a ver porque por ahí es un poco difícil, pero digamos se ve que hay una tendencia a vientos relativos al sistema que se está desplazando, provenientes de la parte posterior del sistema, que prácticamente chocan con la parte convectiva, que es la parte delantera del sistema, ¿sí? Y eso se ve mejor acá, donde se ve que en niveles medios, o digamos 3 kilómetros, o más o menos alrededor de esos niveles, se ve este flujo relativo al sistema posterior que ingresa dirigido hacia la parte delantera, mientras hay una tendencia a un flujo dirigido también de mesoescala, dirigido desde la parte delantera en la zona convectiva hacia atrás, es decir, que hay una superposición de un flujo que está dirigido hacia arriba, ascendente, un flujo ascendente, con un flujo que tiende eventualmente a descender, no necesariamente, ¿sí? Pero que se encuentra ubicado en niveles medios. Entonces, esa es una zona en la cual convergen dos ramas distintas del mismo sistema. Bueno, esta es una figura, perdonen por el inglés, pero me averió el pendrive cuando vine, así que tuve que poner las cosas como podía. Esto, de nuevo, es un modelo conceptual que lo que nos muestra muy claramente es la etapa inicial, hasta las 2 horas más o menos, cuando el eco es muy intenso, muy elevado. Después comienza a adoptar esta forma, digamos, donde en niveles medios se ven estos dos vórtices, que se los llama Buchan vórtices, que cuanto menor es el sistema, más claramente, más intenso va a ser este flujo posterior, que, digamos, vamos a ver que también lo podemos identificar con un mínimo de reflectividad, ¿sí? Entonces, ese va a ser uno de los indicadores de la presencia de un bow hueco, es decir, la presencia de un flujo posterior, que lo vemos acá, lo vemos muy clarito acá en las imágenes de radar, donde se ve que acá hay un mínimo de reflectividad respecto del entorno, y hay una forma de arco que adopta el sistema, ¿sí? Acá hay otro.
también, que tiene que ver con cómo se desplazan estos sistemas y cómo se desplazan relativamente al resto de una línea cuando integran la línea, ¿sí? Y se propaga con la dirección de la cortante, del vector cortante medio en los primeros 3 kilómetros aproximadamente. Por eso es importante saber qué dirección y qué intensidad tiene esta cortante. Y está en gran parte controlado por la pileta de aire frío. Es decir, cuanto más intensa es la pileta de aire frío, más rápido se va a mover este sistema, ¿sí? Y entonces, si se mueve más rápido, se puede llegar a separar o a diferenciar o formar un segmento mucho más definido respecto del resto de la línea, si compone una línea. Bueno, esto sería un corte vertical, digamos, tomado en la parte más intensa del bohueco, y lo que podemos ver son estas dos ramas de la circulación que yo les decía antes. La rama de ascenso y la rama que viene desde la parte posterior de descenso, que puede descender rápidamente o no, ¿sí? En el caso en que desciende, hay un transporte vertical de cantidad de movimiento que hace que se acelera el flujo en niveles bajos, y eso es lo que produce las situaciones de mayores daños, más severas, porque entonces los vientos son más intensos, ¿sí? Bueno, esto de nuevo muestra y vuelve a explicar lo mismo, digamos, ¿no? Esta es una característica, digamos, es un patrón que puede llegar a reconocerse en el radar, en las imágenes de radar Doppler, si, digamos, la altura, la elevación de la antena llega a poder alcanzar el nivel medio en el cual se da esa convergencia entre el influjo posterior y el ascenso en la parte de la antena. Es decir, esta sería una zona de convergencia muy clara en la velocidad radial que da el Doppler, y, digamos, si esto se adelanta al descenso de la corriente, y entonces si uno pudiera estar en condiciones de ver esto, podría extender un poco más el tiempo, digamos, de pronóstico o de poder advertir que algo severo va a suceder, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo que se ha dado en llamar MARC, o convergencia de niveles medios. Bueno, en cuanto a las condiciones del entorno, que, digamos, las climatologías que se hicieron, digamos, los estudios también en el hemisferio norte, concluyen que, digamos, los casos más severos están acompañados por valores de CAPE del orden de 2000, 2500, los valores medios. Podría llegar a suceder que los máximos no coincidan con estos valores claramente, y entonces pueden llegar en la trayectoria que hace todo este sistema, podrían llegar a producirse momentos más severos cuando los CAPES pueden llegar a alcanzar en algunos lugares, en algunas regiones geográficas, alrededor de 6000 joules por kilogramo, ¿sí? Y respecto a la cortante del viento, lo que ellos encontraron también puede no suceder para nuestra región, eso habría que estudiarlo, pero, digamos, los valores están en los primeros de 3 a 5 kilómetros, unos 20 metros por segundo, ¿sí? De cortante vertical del viento. O bien valores de viento de alrededor de 700 hectopascales de 17 metros por segundo o más. ¿Qué pasa? ¿Qué es un derecho en realidad? ¿Qué relaciones tienen los derechos con los bohuecos? Bueno, son subsistemas, digamos, son situaciones más extremas de bohuecos, nada más que eso. Y entonces es más restringido, la definición es más exigente en cuanto al área que puede llegar a cubrir la zona afectada, la distancia, digamos, el tiempo que tiene que transcurrir entre, digamos, una denuncia de daños o, digamos, un reporte de daños y otro, para que haya una coherencia dada por el sistema. Entonces, bueno, los sistemas convectivos
se conocen como derechos cuando las ráfagas superan los 26 metros por segundo dentro de un área concentrada con una longitud del eje mayor de al menos 400 kilómetros, ¿sí? Lo cual es mucho. Tienen que tener una progresión cronológica, los reportes de viento, y debe haber por lo menos 3 informes de daños de intensidad de F1 y o ráfagas convectivas de 33 metros por segundo mayores, separadas por lo menos en 64 kilómetros, y no transcurrir más de 3 horas entre daños o eventos sucesivos de ráfagas. Esto es bastante restrictivo y es la definición que se da en Estados Unidos, digamos. Y la otra cosa que me parece más interesante es que, digamos, enfatizar la posible variabilidad que tienen, la forma en que estos sistemas se pueden llegar a detectar, ¿no? Y es que a veces se dan como un único sistema, tipo bow, tipo arco, que barre, digamos, él solo toda un área extendida produciendo daños, o a veces son segmentos dentro de una línea. En este caso se llama un derecho progresivo, y en este caso un derecho serial, cuando forma segmentos a lo largo de una línea de inestabilidad de mayor escala, ¿sí? Las dos situaciones se pueden dar, y se pueden dar en las mismas condiciones de entorno a veces, ¿sí? Aunque acá está más asociado a un frente estacionario, y en este caso al sector cálido de un ciclón estratopical. Bueno, esta es una situación en la cual se enfatizan algunos patrones característicos en el campo de reflectividad, donde acá hay una secuencia temporal entre las 20:47 y las 21:12, y se puede reconocer este mínimo, esta entrada en la reflectividad en la parte posterior del sistema, que indica la presencia de este influjo posterior hacia adelante. También algo que es muy notable y que también se ha observado mucho es este gradiente muy intenso de reflectividades en la parte delantera del hueco, así que coincide generalmente con la ubicación del tope del eco de reflectividad, ¿sí? Es decir, que sería como una convección muy vertical, ¿sí? Y bueno, acá se ve como, por ejemplo, en este caso, la configuración adquiere mucho más claramente, y todos lo podemos ver mucho más claro, la presencia de esta protuberancia, que es como que, digamos, se aleja, digamos, es como, digamos, lo que sucede es que las ráfagas de viento producidas por continuidad, digamos, cuando el flujo la descendente llega a superficie, avanza más rápidamente que el resto, y entonces produce como si fuera la punta de una flecha, ¿sí? Que es el nombre que se le da. A veces también uno puede ver la presencia de superceldas en extremos, digamos, o formando parte de un sistema de mayor escala. ¿Sí? Simultáneamente se pueden producir entonces tornados y downbursts, es decir, descendentes intensas y vientos severos. Bueno,